personas están dispuestas a considerar formas de perdón o atenuación de penas dependiendo del caso. ¿Qué es lo interesante de este resultado? Que las posiciones extremas son minoritarias. El que diga, bueno, hay que perdonarlo todo con tal de pasar a un proceso transicional, o no hay que perdonar a nadie. Esta apertura, esta disposición que han mostrado las personas indica que la gente está consciente de la complejidad, de las especificidades o características particulares que puede tener alguno de los casos y que están dispuestos a que se considere de esa manera. Entonces ya tenemos un primer resultado, y es que la gente comprende que hay que trabajar con cada uno de los casos y que podemos pensar en alguna forma de amnistía o perdón dependiendo del caso que se esté considerando. Eso puede ser un insumo muy interesante para procesos de negociación posteriores. Un segundo resultado. ¿En qué casos se imagina una posible negociación con los corruptos? ¿Qué es lo que nos dicen las personas? Esa barra roja que ustedes ven allí, que es la respuesta mayoritaria a estas preguntas, ¿qué es lo que nos dice? Y este es un foco central en toda la consulta. La gente dice, podemos negociar con los que cometieron delitos de corrupción que no tuvieron impacto en delitos de lesa humanidad. Eso es un tema que se repite de manera permanente en toda la consulta, o con aquellas personas que cometieron delitos de gran corrupción en una menor proporción. Pero fundamentalmente hay una gran sensibilidad con respecto a que haya sanciones para quienes cometieron delitos que impactaron los derechos de las personas. En ese sentido, la gente, ¿qué es lo que nos plantea? Está muy mal robar mucho, pero está muy mal robar aquello que afecta a los derechos de las personas, como medicina o alimentos, fundamentalmente. Entonces, ya tenemos un primer resultado según el cual la gente está dispuesta a considerar los casos y sus especificidades. Y un segundo resultado que nos dice, bueno, podemos considerar amnistía o perdón, pero no para quienes impactaron lesa humanidad o cometieron gran corrupción. Un tercer resultado, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué podemos ceder a favor de los corruptos en procesos de negociación? Bueno, no queremos ni que disfruten total o parcialmente del patrimonio que han robado, ni que ocupen cargos públicos en futuros gobiernos. Un sector minoritario de la muestra con la que trabajamos plantea que es posible negociar disfrute parcial del patrimonio u ocupación de cargos públicos solamente en caso que las personas que hayan cometido este tipo de delitos contribuyan con la estabilidad del nuevo gobierno, pero es un sector minoritario. El resultado fundamental es ni disfrute total o parcial del patrimonio, ni cargos públicos, y esto se extiende a todos los cargos públicos. Aquí van a ver cómo en una pregunta posterior, donde les decíamos, ¿hay algún cargo público en donde usted considere que podrían estar con menor riesgo? Pues ya ven ustedes que esta barra de color rosado corresponde a no deberían estar en ningún ente y en ningún organismo público. Entonces, ese es otro resultado. Quiero llamarles la atención de nuevo, y por eso voy a retroceder un minuto, sobre esta lámina. Cuando les preguntamos qué está dispuesto a aceptar y no responde ni en cargos públicos, ni disfrute total o parcial del patrimonio, luego nosotros hacemos otra pregunta donde vamos a introducir este elemento. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a perdonar a cambio de paz y democracia? Cuando nosotros introducimos este elemento, crece la proporción de personas que dicen que podemos atenuar las penas de los corruptos que contribuyan con el esclarecimiento de casos de corrupción o de redes internacionales de carácter delincuencial. Fíjense cómo varía cuando introducimos esa imagen o esa aspiración o ese anhelo de vivir en un país en democracia y en paz. Entonces, ese también es un elemento interesante que nos puede ayudar
procesos de negociación posteriores. ¿Cuáles son los focos de responsabilidad en materia de corrupción? ¿A quién hay que castigar, según las personas que respondieron a la consulta? Bueno, en primer lugar, a todos aquellos que cometieron delitos de gran corrupción que impactaron en los derechos de las personas. Y en segundo lugar, al presidente de la República. Allá hay una muy clara visibilización de la responsabilidad del presidente, de la responsabilidad de Maduro en el saqueo que ha sufrido Venezuela durante los últimos 20 años. Que no solamente, es importante también, que no solamente ha sido un saqueo desde el punto de vista de los dineros públicos, que lo ha sido, y que ha sido pues de una cuantía que todavía no conocemos, sino es que ha sido un saqueo de la salud institucional, de la autonomía y la independencia de los poderes públicos, del derecho que todos los venezolanos tenemos de vivir una vida libre de corrupción. Es el conjunto de los derechos lo que ha representado el saqueo en el caso de Venezuela. ¿Cómo nos deberíamos castigar? ¿Cuál es el castigo que deberían tener las personas que han cometido estos delitos? Bueno, nosotros en la consulta ofrecimos un portafolio de opciones que son las que ustedes ven aquí: confiscación del patrimonio sustraído, multa, inhabilitación política o prisión. ¿Y qué es lo que responde la gran mayoría de las personas consultadas? Todas ellas. Tenemos que manejar una amplia gama de sanciones, porque esto es coherente con aquella primera respuesta donde nos decían que depende del caso. Bueno, pues depende del caso, habrá un abanico de posibilidades que podamos manejar para sancionar a esas personas. Pero los consultados agregaron otras a las que nosotros habíamos ofrecido, y son las siguientes: la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, la cancelación de los costos de las investigaciones, la prohibición de salida del país y la identificación y publicidad de los nombres de los corruptos. Como ustedes ven, hay sanciones que tienen que ver con carácter económico, otras que son de carácter institucional, pero también la sanción moral con respecto a que el país conozca los nombres de los responsables de la tragedia que Venezuela ha vivido durante todos estos años. Entonces hay una buena gama de opciones para las sanciones. En la consulta tuvo un segundo bloque que tenía que ver con cuáles son las capacidades, la respuesta de 3 de las preguntas que les mostramos inicialmente, y que se refiere a cuáles son las capacidades que vamos a tener que construir y de las cuales no disponemos en este momento para enfrentar la tarea de combatir la gran corrupción en un proceso de transición democrática en Venezuela. ¿Qué es lo que no tenemos y vamos a necesitar? El gran resultado de todo este bloque es que necesitamos algo distinto. Necesitamos una instancia con características diferentes. No tenemos en este momento fiscalías o tribunales que sean capaces de llevar adelante esta tarea tan titánica que vamos a tener en un momento de transición. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted cree que nosotros disponemos de las capacidades que requerimos y necesitamos? Nos dicen, sí las tenemos. Claro que sí, las tenemos todas. Nosotros contamos con lo que necesitamos para hacer esto. Pero cuando nos vamos a las respuestas abiertas y miramos con un poco más de detalle, ¿qué es lo que nos dice la gente? Pues nos encontramos con que la cosa se reduce a 2. Bueno, parece que tenemos algún tipo de personal calificado y contamos con algunas organizaciones que tienen trayectoria en la lucha anticorrupción, como el caso de Transparencia, que la mencionan específicamente. Pero ¿qué es lo que no tenemos? Bueno, no tenemos algunos requerimientos de carácter institucional, técnico y otros que tienen que ver con el mundo internacional. Fíjense, las 2 primeras tienen que ver con requerimientos que se asocian a la salud institucional, que es necesaria para que esto pueda ser llevado a cabo. El tema de la confianza es un tema clave. En un país tan castigado,
por la corrupción y por una corrupción que ha permeado prácticamente todas las instancias de gobierno y de gestión, pues contar con instituciones y con funcionarios en los que podamos confiar termina siendo un tema crucial para las personas, un requerimiento fundamental para ese momento de transición. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que nos dicen las personas? Bueno, necesitamos una capacitación especializada en materia anticorrupción, porque sin duda investigar casos de corrupción requiere algunos conocimientos, competencias o habilidades específicas que no son las de cualquier investigador, sino que requieren especializaciones. Necesitamos cuerpos entrenados para tal efecto. Incluso sugieren que los órganos de seguridad tengan instancias específicamente dedicadas al tema de la corrupción, y necesitamos vínculos con organismos internacionales, con experiencia, con trayectoria, que nos puedan asesorar y que nos puedan acompañar en este proceso. Es decir, esa también es un elemento que aparece de manera recurrente, y es que solos no podemos. Y necesitamos una experiencia que han desarrollado otros y que nosotros no hemos podido trabajar de la mejor manera. Los expertos, el grupo de los 9 expertos, además de ratificar lo anterior, ahondan un poco en cuáles son los conocimientos que deberían tener los equipos de investigación que hay que conformar. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, tienen que saber de materia financiera, de materia contable, de auditoría de evolución patrimonial, tienen que ser versados en técnicas modernas de indagación, de documentación, de armado de expedientes específicos para el tema de corrupción. Y hay algo bien interesante que plantean y que puede ser un insumo útil a la hora de conformar estos equipos, y es que no solamente deben tener conocimientos en el área de corrupción, sino también en el área de protección y defensa de los derechos humanos. Y eso se asocia a aquel resultado que les decía que se repite de manera permanente, y es que tenemos que sancionar principalmente a los corruptos cuyos delitos han impactado lesa humanidad. Entonces, esa combinación de las dos áreas resulta bastante interesante para conformar estos equipos. Allí debería haber abogados, fiscales, policías, según lo que nos plantean los expertos. Desde el punto de vista del perfil institucional de estos equipos, pues aquí hay algunos elementos que son deseables para la configuración de esos equipos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, una selección por concurso de personas que tengan una aprobada trayectoria ética, una trayectoria de honestidad comprobada, sin conflicto de intereses, ajenos a filtros políticos, con vínculos inteligentes con instancias de interés nacionales e internacionales, que puedan acompañar con asesoría, pero también que puedan dar información sobre asuntos financieros que son de interés para las investigaciones. ¿Y por qué razón esto? Por la magnitud de la tarea, por la complejidad de la tarea que nos espera. Y es porque precisamente lo que vamos a tener que crear es un mecanismo heterodoxo, un órgano especial, una instancia distinta de lo que hemos tenido hasta ahora, con unas características particulares, con competencia para la toma de decisiones, principalmente una fiscalía anticorrupción y tribunales especiales anticorrupción que no han funcionado en Venezuela hasta este momento, y donde vamos a necesitar personas con trayectoria jurídica y democrática impecable. Si nosotros nos imaginamos este perfil ahora, esto seguramente nos parece un sueño, o nos parece Disneylandia, o algo que no es posible, pero nosotros nos estamos ubicando en el momento de la transición hacia la democracia. Y lo que queremos con este estudio es iniciar el camino para empezar a prepararnos de cara a ese proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Entonces, no hay que esperar que llegue la transición para empezar a querer saber qué necesitamos y cómo podemos ir armando esas capacidades
desde ahora. Y esa es la tarea en la que está empeñada Transparencia. Esta instancia va a tener que procesar casos muy complejos, casos que tienen que ver con lavado de dinero, crímenes financieros, narcotráfico, redes internacionales de evasión. Por lo tanto, la misma magnitud de la tarea nos indica cuáles son los retos que vamos a tener que afrontar con una instancia como esta, y con respecto a cuya estructura, pues nos dieron algunas opiniones que serán punto de partida para posteriores trabajos con especialistas en el área. Algunos lo ven como una estructura de carácter colegiado, incluso avanzan sobre cuántos casos debería tener cada fiscal y cuántos expedientes debería manejar cada juez. Otros lo ven como un circuito penal distinto al área metropolitana, con tribunales en cada una de las entidades federales. Avanzan sobre el número de jueces que debería haber en distintas instancias y con distintas competencias. En respuestas más acotadas se hablan de estructuras de 5 jueces. Para nosotros, pues, es una información que puede ser muy útil para empezar a discutir cómo debería ser el perfil más organizacional e institucional de una estructura de este tipo. Donde están fundamentalmente los énfasis es en comprender que es una estructura jurídica que debe tener apoyo internacional, que debe haber una fiscalía anticorrupción, que en esa fiscalía podrían trabajar conjuntamente personal nacional con personal internacional, e incluso mencionan otro tipo de instancias como tribunales de justicia transicional, un consejo moral anticorrupción, una comisión de la verdad, reformas legales como la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información pública. Lo que vamos viendo es que hay propuestas de orden institucional, de orden jurídico, de orden más organizacional, y eso pues va configurando un abanico bien interesante, ¿no? En esa misma abanico de aspiraciones que tienen las personas, y los expertos son los que terminan, digamos, marcando la pauta de lo que es necesario trabajar, nosotros podemos ver el énfasis en la necesidad de reinstitucionalizar y rescatar el Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, no se trata de reformas organizativas, no se trata solamente de tener equipos competentes. Si nosotros no abordamos el tema de la reinstitucionalización del Estado de Derecho en el país, y ese pues es el ABC de cualquier sistema democrático. Entonces, ¿qué es lo que nos plantean? Despolitizar la influencia partidista que ha venido existiendo en instancias como el Comité de Postulaciones Judiciales, rescatar la autonomía y la independencia de los poderes públicos en Venezuela. Con la pérdida de esa regla fundamental de la democracia, los venezolanos somos verdaderamente uno de los ciudadanos más desprotegidos del mundo. Es necesario desmontar el aparato militar que ha copado el funcionamiento del Estado en Venezuela, y que no solamente se nota en cuántos militares hay a cargo de ministerios, organismos, etcétera, sino de una lógica militarista y una cultura militarista que ha permeado el funcionamiento de la sociedad venezolana. Y esa será una de las grandes tareas, no solamente institucionales o organizacionales, sino culturales, que vamos a tener que abordar también. Se plantea recuperar los concursos para la selección de los jueces y de otros funcionarios públicos, sancionar el nepotismo, que como saben no tiene sanciones hasta este momento. Un poco llama la atención este elemento de suprimir la dirección ejecutiva de la magistratura por la injerencia del Poder Ejecutivo, y nosotros cuando mirábamos esto decíamos, lo que hay es que recuperar la salud institucional, no tirar el sofá, porque si no vamos a quedar igual, ¿no? Sino más bien retrabajar sobre lo que está detrás como pérdida de institucionalidad.
Hay elementos que tienen que ver con la creación de sistemas transparentes dentro de las organizaciones y que tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de presupuesto, contraloría, prácticas de buen gobierno o de gobierno abierto. Entonces, la gente que respondió a la encuesta también estaba mirando a lo interno de las organizaciones. ¿Por qué? Porque no podemos dejar todo a el sentido ético o la probidad del funcionario, sino debemos crear sistemas vigilantes, sistemas contralores dentro de las organizaciones que minimizan los riesgos de que se cometan actos de corrupción. Si nos regresamos por un momento a las preguntas iniciales, nosotros vamos a poder mirar que la consulta fue muy nutritiva y muy interesante para comenzar a dar respuestas sobre las preguntas que les planteamos al inicio. Vamos por un minuto a recordarlas. Volver al punto de partida con el que empezamos esta exposición. Y fíjense que nos preguntábamos, ¿con qué cuenta Venezuela para investigar el gran robo y destrucción? Con poco. La mayoría de las capacidades las vamos a tener que construir. Y esa es una tarea que nos espera para la transición. ¿Podemos trabajar con las instancias que hemos tenido hasta este momento? No vamos a poder. Vamos a tener que construir un mecanismo heterodoxo que tenga unas características especiales, capaz de impulsar un proceso de tanta complejidad como esto, que debe hacer el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Bueno, tenemos que prepararnos desde el punto de vista institucional, legal, de sistemas organizacionales, de cambios culturales, para poder generar un proceso de transición saludable que combine justicia, reparación, reconciliación y que además sea un aparato fuerte para enfrentar la gran corrupción, que no significa otra cosa que enfrentar redes criminales de saqueo de países como el caso venezolano, que ha terminado siendo un Estado fallido, un Estado que ha abandonado sus obligaciones con los ciudadanos, que es incapaz de satisfacer las aspiraciones legítimas de esta población y que nos ha convertido, desde el punto de vista de los ingresos, en uno de los países más pobres del mundo. Muchísimas gracias. Y de otros poderes en una transición. Sí, nosotros estamos hoy presentando los resultados de una encuesta nacional respondida por 106 personas de distintos ámbitos y 9 expertos acerca de cuáles son las capacidades que tenemos que construir para poder diseñar una ruta que nos permita enfrentar la gran corrupción en un momento que esperamos sea próximo de transición hacia la democracia en Venezuela. Esta consulta la organizamos en torno a varias preguntas fundamentales, porque lo que queremos es construir mínimos compartidos que permitan alimentar, nutrir futuros procesos de negociación y abordaje de los temas de la gran corrupción. Estas preguntas tienen que ver con cuáles son las instancias que necesitamos para enfrentar la corrupción, cuáles son las capacidades que tenemos que generar, qué características deben tener los equipos que se van a encargar de investigar y producir sanciones con respecto a la gran corrupción, cuáles son las competencias que no tenemos disponibles y cómo podemos construir triángulos virtuosos que combinen justicia, reconciliación y reparación. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Y se ha podido detectar, digamos, cuál es el caso de corrupción o más importante que se ha registrado durante los últimos 20 años y cómo abordarlo. Y sobre todo el tema de la cultura hacia la corrupción. ¿Cómo dejamos de ser corruptos? Sí, cuando hablamos de corrupción en el caso de Venezuela estamos hablando de la gran corrupción, que es un tipo de corrupción caracterizada internacionalmente por producirse en los más altos niveles de gobierno, tener
conexiones con redes delincuenciales de carácter internacional, producir daños masivos en el ejercicio de los derechos de la población y tener altísimos grados de impunidad. Eso da cuenta de la dimensión de las tareas que vamos a tener por delante y por dónde empezar, por crear instancias diferentes a las que hemos tenido hasta este momento, porque la corrupción ha permeado distintos niveles y distintas instancias de gobierno. No podemos funcionar con las mismas fiscalías o tribunales con las que hemos funcionado hasta ahora y que durante 20 años no han hecho la tarea que deberían haber hecho. Necesitamos equipos de investigadores especializados en temas de gran corrupción, con competencias y conocimientos específicos para enfrentar estos temas. Necesitamos apoyo internacional desde el punto de vista técnico y financiero, de las experiencias que las instancias internacionales han tenido con respecto al ataque a la gran corrupción. Necesitamos reparación para las víctimas. La encuesta nos permite construir mínimos compartidos acerca de qué piensa la gente que podemos ceder en negociaciones y qué cosas piensa la gente que no debemos ceder en las negociaciones. Por ejemplo, hay un foco muy importante dentro de toda la investigación según el cual la gente opina que no deben ser objeto de beneficio aquellas personas que han cometido delitos de gran corrupción y que han impactado en otros delitos de lesa humanidad. Hay una enorme sensibilidad en las personas que contestaron la encuesta con respecto a esos delitos que han sido afectaciones masivas en los derechos de las personas. Es decir, está mal robar y está muy mal robar mucho, pero es peor todavía cuando se roban, por ejemplo, alimentos o medicinas, porque esto afecta no solamente la calidad de vida de las personas, es que afecta la propia reproducción de la vida y puede llevar incluso a la muerte, a la desaparición física, como estamos viendo últimamente con los niños del Jordania de los Ríos. Está muriendo un niño diario en Venezuela, en el Jordania de los Ríos. Hemos visto las afectaciones masivas en los enfermos renales, oncológicos, afectaciones crónicas. Entonces, las personas que respondieron a la encuesta, que son personas provenientes del ámbito académico, profesionales liberales, cámaras empresariales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, una gama muy representativa de personas de distintos ámbitos de peso y significación. ¿Qué es lo que nos dicen? Es verdad que probablemente haya que negociar, pero no queremos ni que ocupen cargos públicos en el futuro gobierno, ni que puedan disfrutar total o parcialmente del patrimonio que han robado a la nación. ¿Qué se negocia entonces? ¿Cuál es la parte que se puede negociar con unos funcionarios que, sabiendo que su actuación ha cobrado la vida de miles de venezolanos, qué se puede negociar entonces con él? No le pregunto eso porque sé que la audiencia eso es lo que quiere saber. Sí, hay una tendencia a considerar que los procesos de negociación tienen que concentrarse en casos. Es decir, cuando preguntamos, ¿usted cree que la negociación puede llevar a algún tipo de amnistía, perdón o concesión? ¿Qué nos dicen las personas? Depende del caso. ¿Qué podemos negociar? Podemos negociar reducciones de penas, por ejemplo, siempre que estas personas que han cometido actos de corrupción colaboren con el nuevo gobierno o den información adicional con respecto a nuevos casos de corrupción o contribuyan a desmantelar con la información de la que disponen esas redes internacionales interconectadas de evasión de capitales o de narcotráfico. Pero hay dos áreas que, por lo menos en los resultados de la encuesta, la gente tiene resistencia a que se negocie. Y es la ocupación de cargos públicos y el disfrute del patrimonio. Esas son dos áreas en las que la gente considera que no se debe negociar. Hablando de esos cargos públicos, ¿cómo se dice las bases? Porque esa corrupción también viene de cualquier ente público, para cobrar un papel, para sacar cualquier documento, viene la corrupción desde abajo. ¿Cómo se dice a esas personas que vendrían por un cambio político, dice usted? Sí, lo que nosotros estamos intentando generar es una ruta para el enfrentamiento de la gran corrupción en un momento de transición política hacia la democracia en Venezuela. Muchas de las cosas que aparecen en la encuesta probablemente parezcan utópicas en este momento, pero nosotros nos estamos ubicando en el momento de
de una transición política. Y uno de los elementos que vamos a trabajar allí es el caso de los sistemas transparentes, porque cuando hay sistemas transparentes dentro de las administraciones públicas y dentro de las instituciones encargadas de hacer justicia, se reduce la discrecionalidad de los funcionarios para cometer actos de corrupción. Es decir, sistemas que vigilan, sistemas que son transparentes y sistemas que son los que configuran los mecanismos de control para minimizar los riesgos de corrupción. Y sistemas que sancionan, ya vamos a ver cuando hagamos la presentación qué tipos de sanciones puede haber, e incluso sanciones que los consultados propusieron más allá del portafolio que estaba presentando Transparencia Venezuela. Es muy interesante lo que nos han dicho estas 106 personas. Nosotros creemos que nos da elementos para hacer desarrollos posteriores con respecto a qué podemos incluir en negociaciones, cuál es el tipo de mecanismo heterodoxo que vamos a tener que generar, y cómo en todas esas respuestas se respira el anhelo, la necesidad, la aspiración y la esperanza de tener un país libre de corrupción y de tener una vida libre de corrupción. En esa ruta se establece prioridad en alguna institución. Exacto. A la cabeza. ¿Hay alguna prioridad que tenemos en esa ruta? Los casos de gran corrupción, como el caso de PDVSA, el caso de Brecht, las industrias básicas, el sistema eléctrico nacional, esos son los casos en los que la gente plantea que hay que trabajar primero por la magnitud del daño que han provocado desde el punto de vista de la masividad de ese daño. ¿Cómo iniciaría ese manejo? En varios frentes. Desde el punto de vista legal hay que abrir un frente, desde el punto de vista de los sistemas transparentes hay que abrir otro, desde el punto de vista de alimentar negociaciones, la detección de los casos, sabiendo pues que todo el tema de la justicia transicional, en este caso se refiere particularmente a los casos de gran corrupción. Ya que estamos completos, vamos a empezar la presentación. Perfecto, sí. Bueno, la idea es que los ciudadanos entendamos todos, no solamente los que tienen responsabilidad desde el punto de vista de las decisiones, que todos entendamos que tener una vida libre de corrupción también depende no solamente del aporte de las organizaciones especializadas, sino del aporte que nosotros como ciudadanos podamos hacer en cada uno de los ámbitos donde nos toca actuar. A los amigos periodistas, vamos a empezar con la presentación. Nos acompañan